epístola de Primera de Pedro en el capítulo 5. Gloria al nombre de Jesús. Primera de Pedro capítulo 5. Vamos a estar estudiando la palabra del Señor. Y vamos a estar enfocados en el versículo 2 y el versículo 3. Alabado sea el nombre de Cristo. Vamos a estar por el Señor en esos dos versos para iniciar el consejo de la palabra del Señor. Primera de Pedro, capítulo 5, verso 2, nos dice en la comunión del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. La iglesia dice: apacentad la grey de Dios que está entre vosotros, cuidando de ella, no por fuerza, sino voluntariamente, no por ganancia deshonesta por el Señor, sino con ánimo pronto, no como teniendo señorío sobre los que están a vuestro cuidado, sino siendo ejemplos de la grey. Y cuando aparezca el príncipe de los pastores, vosotros recibiréis la corona incorruptible de gloria. Y cuando aparezca el príncipe de los pastores, vosotros recibiréis la corona incorruptible de gloria. Aleluya. Pueden tomar asiento, pero no siente la alabanza. Amén. Gloria al Señor. Hoy es miércoles. Gloria al Señor. Creo que allá afuera está frío, pero aquí no está frío, porque creo que el Espíritu Santo de Dios mora en medio de su pueblo. Como el Señor nos hablaba al entrar al lugar santo, yo no sé cuántos se acuerdan, del domingo estábamos predicando y enseñando para la gloria del Señor. Así que ahí estaba la mesa de los panes del Señor, de la proposición. También estaba el candelabro. ¿Y qué más estaba? El altar de incienso. Alabado sea el nombre de Cristo. Y solamente un velo separaba el lugar santo del lugar santísimo. Así que espero que usted, antes de haber entrado a ese lugar, gloria al Señor, amén, se haya lavado las manos y los pies. Gloria al Señor, alabado sea el nombre de Jesús. Y a su nombre, gloria al Señor. Ok, vamos a estar enfocados no solamente, gloria al Señor, a lo que es un ministro, lo que es un obispo. No, vamos a estar enfocados bajo el tema, gloria al Señor, los que los líderes en las iglesias deben hacer. Amén. Gloria al Señor. El apóstol Pablo habla de que el que anhela obispado, buena obra desea. Gloria al Señor. Verdaderamente es hermoso que el Señor nos mire y nos tome en cuenta. Amén. Gloria al Señor. Por ejemplo, esta servidora se bautizó en el año, gloria al Señor, 2000. Bueno, me bautizaron, amén, en agua. Acepté al Señor en noviembre del año 99. Fui bautizado en octubre del año 2000. Y a principios del 2001 fui nombrada como vicepresidenta de jóvenes. Y después, a los meses, fui nombrada como líder de jóvenes. Esto, hermanos, gloria al Señor, es algo que depende, como dice el lema, de la disponibilidad. Amén. Porque, hermanos, si nosotros nos ponemos a decir, no, yo no puedo hacer esto, yo no sé hacer aquí, yo no sé hacer allá, yo no sé hablar. Recuerden cuando el Señor llamó a Moisés, que puso tanto pero, ¿verdad? Él vio la zarza que ardía, el Señor le habló, le dijo: quita el calzado de tus pies, porque el lugar donde estás, tierra santa que es. Pero siempre, cada vez que el Señor llama a alguien, siempre va a haber un pero. Pero algo que tenemos que entender en esta noche, como un ánimo para todo el pueblo, que si Dios nos llama, nos escoge, es porque sabe que somos capaces de realizar esa labor, gloria al Señor, si dejamos que Él nos guíe, que Él nos ayude. Pero si nos quedamos en el no puedo,
Amén, gloria al Señor. Como decimos, si no nos lanzamos al agua, ¿cómo vamos a saber que vamos a poder? Gloria al Señor, no nos vamos a dar cuenta nunca que éramos capaces de realizar ciertas cosas. Gloria al Señor. Como les explicaba un tiempo, si usted supiera el gran tesoro que hay en tu interior, no te quejarías tanto. Porque tienes un gran tesoro. ¿Por qué? Porque fuiste creado a imagen y semejanza de Dios. Y usted no puede decir yo no puedo. Si usted se propone, aunque usted no sepa tocar un instrumento, pero si usted tiene un deseo de hacerlo, usted lo va a lograr. Pero si usted se queda, ay, yo quiero tocar el teclado, pero si nunca ni empieza a comprarnos el instrumento, nunca lo va a hacer. Amén. ¿Cuánto alaban al Señor? Lo quiero, pero no empiezan con las herramientas. El Señor le dio herramientas a Moisés, ¿sí o no? El Señor le mostró señales para presentarse delante del faraón. Dice, mete tu mano ahí sobre el muslo, gloria al Señor, y sácala ahora. Amén, gloria al Señor. Y aquella vara, gloria al Señor, que se convirtió, ¿ustedes saben qué? En una serpiente, gloria al Señor, y tómala por la cola. Pero aún así Moisés seguía con sus peros y peros y peros. Gloria al Señor. Entonces, bueno, ya me cansé. Mira, ahora Aarón va a ser tu boca. Ahora Aarón va a ser el que va a hablar y usted va a decir todo, Aarón. Y ahora, gloria al Señor, alabado sea el nombre de Cristo. Porque, hermanos, Dios puede usar al que Él le place. Dios usó una mula para hablarle a un profeta rebelde, gloria al Señor. Le metió varios azotes. Tanto años te he servido y mira cómo me tratas. Y él, sin darse cuenta, estaba hablando con una mula. Porque la mula veía al ángel que estaba con una espada desenvainada y el profeta no lo veía. Pero la mula siguió siendo mula. Alabado sea el nombre del Señor. Entonces, casi vamos terminando este año 2022, gloria al Señor, y ya vamos culminando, gracias al Señor. Entonces vemos que el apóstol aquí, Pedro, inicia con una palabra de ruego. Antes del versículo 2 dice, ruego a los ancianos que están entre vosotros, y él también dice, yo, anciano, también con ellos. Amén. Hablando de un liderazgo y testigo de los padecimientos de Cristo, y él expresa de nuevo que soy también participante. Qué lindo, hermano. Gloria al Señor, de la gloria que será revelada. Gloria al Señor. Y él, si habla así, gloria al Señor, es porque había situaciones que estaban pasando en el liderazgo. Amén. Estaban pasando situaciones. Cuando el Señor habla es porque algo está pasando. Entonces cuando el hermano Pedro, el apóstol Pedro está hablando aquí, ruego a los ancianos, o sea, a los guías, amén, a los que Dios ha puesto en la grey del Señor. Amén. Gloria al Señor. Está diciendo, ruego a todos los que están entre vosotros, gloria al Señor. Y inicia en el versículo 2 con lo que vamos a estar iniciando también, con decir apacentar. Apacentar la grey de Dios. Ese es el primer punto, gloria al Señor. Pero no solamente debemos enfocarnos, como dije al principio, en el ministro, en el líder de cualquier departamento, sino también que cada uno de nosotros ejerce una posición en el hogar. Depende del calibre de madre o padre que usted y yo seamos, usted va a ir formando un carácter en esos hijos. Entonces, cuando el apóstol está hablando de esto, apacentar, nos habla de criar. Una de las palabras, yo buscando varios significados en esta enseñanza, nos habla de criar también.
Alabado sea el nombre. Recordemos que nosotros somos pueblo de Dios y el Señor nos mira como ovejas. Somos ovejas de su prado. Entonces, apacentar es dar pasto espiritual. Pasto espiritual. Apacentar es instruir a aquellos en los cuales Dios ha puesto a nuestro cargo. Así que tanto la madre tiene un rol, tanto el padre tiene un rol, tanto la esposa tiene un rol, tanto el esposo tiene un rol, gloria al Señor, tanto el pastor tiene un rol, tanto el líder tiene un rol, ninguno estamos sin cargo. Todos tenemos un cargo que un día determinado le vamos a dar cuenta al Señor. No podemos decir, no, solamente señalamos que el líder o mi papá, no. Todos, el hijo va a dar cuenta, el padre va a dar cuenta, la madre va a dar cuenta, el esposo va a dar cuenta, el pastor va a dar cuenta. ¿Cuánto alaban al Señor? Todos vamos a dar cuenta de nuestra mayordomía. Porque somos mayordomos, el Señor puso a nuestro cuidado cosas que no nos pertenecen. Ustedes no son del pastor de la iglesia, ustedes son del Señor. Pero el Señor ha puesto en cada obispo, en cada líder, en cada padre un compromiso que le va a tener que rendir cuenta al Señor. Porque la Biblia habla claramente, dame cuenta de tu mayordomía, de cómo nosotros estamos utilizando y cuidando lo que Dios nos ha confiado. Por eso el apóstol habla aquí, por el Señor, ruego a los ancianos. Está hablando de los líderes. ¿Qué deben hacer los líderes de una iglesia? Primeramente, apacentar. Apacentar. El Señor. Apacentar también en otro significado nos habla de guiar. Amén. Tenemos que guiar, tenemos que cuidar. Guiar y cuidar. Por ejemplo, si hablamos de la parte así, aquí en la tierra, terrenalmente, de los que trabajan en ganadería o crían lo que sea, tienen que guiar y cuidar el ganado para que coma buen pasto. No pueden dejar al ganado, vea qué usted hace, no, tienen que cuidarlo, tienen que guiar ese ganado para que coma buen pasto. Gloria al Señor. Entonces, cuando se habla de apacentar, se está hablando que tenemos la responsabilidad de dar alimento. Pero a veces pensamos, ¿qué tipo de alimento están dando en los hogares? ¿Qué tipo de alimentos se están dando en las congregaciones? Porque estamos viendo la responsabilidad del Señor del ministerio, del liderazgo, pero también recordemos que hay una función importantísima que es en el hogar. Entonces, ¿qué tipo de alimento se le está ofreciendo a esta generación? ¿Qué tipo de alimento se está dando a los nuevos convertidos, a los viejos convertidos? ¿Por qué? Porque muchos pueden estar como la iglesia, gloria al Señor, una de las iglesias que el gobierno no era el Espíritu Santo ya, el gobierno era el pueblo. El pueblo era el que dirigía, el pueblo era el que guiaba, el pueblo era el que hacía lo que le daba la gana. Gloria al Señor, ya no había guianza del Espíritu Santo. Entonces, gloria al Señor, cuando nosotros notamos en este mundo que muchos, gloria al Señor, no quieren dar, no quieren guiar, no quieren ser responsables, no quieren cuidar lo que Dios ha puesto a su cuidado. Desde el principio Dios le dijo a Adán, mira, aquí está todo lo que está aquí, tú puedes comer, pero no vas a estar aquí echándote fresco, tienes que trabajar, tienes que, gloria al Señor,
fructificar en ese lugar, alabado sea el nombre de Cristo, no podemos quedarnos conformes. Por eso, el Señor, el apacentar es guiar a ese grupo, es estar pendiente de lo que Dios nos ha dado, es cuidarlo, cuidarlo. ¿Cuánto nos cuidamos? Tenemos que cuidarnos, ¿no, el Señor? Entonces, es importantísimo saber que la palabra apacentar es sinónimo de alimento. Si no nos preocupamos por dar el verdadero alimento, el alimento que realmente declara la palabra, por eso vemos que hay desnutrición. Hay niños que saben más del mundo que de las cosas de Dios. Porque hoy en día, el Señor sacia la carne del niño, del joven, como estaba. A mí me gusta escuchar historias para ilustrar. Un joven con el Señor, hubo un divorcio, por eso el divorcio es algo terrible en los hogares. A mí nadie me va a decir que el divorcio es cosa buena. Ese joven con el Señor tenía 9 años cuando sus padres se divorciaron. Y desde ahí comenzó rebelde con el Señor y tenía un hermano de 3 años. Llegó a la adolescencia, le pegaba a la mamá con el Señor, el padrastro se metía hasta el punto, para concluir, ese joven no tenía autoridad en el hogar. Él se encerraba en el cuarto todo el día con el Señor, ni sabía nada que hacía o que no hacía. Hasta el punto que un día mató a su madre a martillazos. Entonces, ¿cómo es posible que una persona no sepa lo que tiene en su casa? Porque no está cuidando de esa persona. No está cuidando por el Señor, amén, porque lo llevaron al psiquiatra y todo, y el psiquiatra le dijo una verdad: eres falto de amor, esa falta por el Señor de cuidado. Esas actitudes de su hijo es que está gritando su corazón: ponme atención, ponme atención. Entonces, hoy en día, hermanos, a veces cuando uno mira ciertos síntomas en una oveja, uno tiene que prestar atención, ¿sí o no? Uno ve ciertos síntomas en un hijo o en una hija, uno no puede ser ignorante, hay que prestar atención. Si usted tiene ovejas, si usted tiene hijos, por el Señor, uno ve unos cambios drásticos en esa oveja, que no puede ni saludarle, que no puede ni mirarle, que no puede ni estrecharle la mano. Es que algo está pasando, se le pegó una garrapata, se le pegó algo, hermano. Algo no anda bien. Entonces hay que prestar atención. Cuando nos habla de la cizaña, de la palabra de la cizaña y el trigo y la cizaña, ahí vemos, gloria al Señor, que ellos sembraron buena semilla. Y hicieron lo correcto. Pero ¿qué sucedió? Vino ¿quién? Mientras dormían, porque cuando usted se duerme es cuando el enemigo aprovecha. El Señor nos da una gran enseñanza, y cuando usted se duerme es cuando el enemigo aprovecha y se mete con furia. Gloria al Señor, y usted va a tener que ahora dejar al Señor que haga lo que tenga que hacer. Clamar a Él misericordia para que Él intervenga, pero usted no tiene el poder ni la autoridad de hacer nada. Todo el poder lo tiene el Señor. Estamos para clamar al Señor. Ya usted permitió que entrara el terreno suyo, el enemigo, y ahora usted tiene que pedir al Señor misericordia. Y Él va a hacer lo que tiene que hacer. Por eso dice aquí la palabra del Señor, que apacentar la grey del Señor, alimentar. Tenemos que alimentar por el Señor tanto en el hogar, tanto en la iglesia. Por eso estamos hablando de diferentes ángulos y roles como seres humanos. Tenemos que no quitarnos, como decimos, el compromiso. O decirle, al Señor, no, tú tienes que hacer esto, no, usted tiene, no. Cada uno tenemos un compromiso con Dios. La palabra dice: instruye al niño en su camino, porque aun cuando fuere viejo no se apartará de él. Si el papá no es ejemplo, si la madre no es ejemplo,
gloria al Señor, si el pastor no es ejemplo, si el líder no es ejemplo, gloria al Señor, entonces ¿cómo se va a recibir una instrucción? Si el papá le dice al hijo no grite y el papá grita. Si el papá dice no le grite a su mamá y el papá le grita a la mamá. Entonces, ¿qué ejemplo se está viendo ahí? Es algo contradictorio y muy confundido puede crecer esa criatura. Si el pastor le enseña que no se mienta y se da de cuenta que el pastor mintió, entonces contradice a la palabra. Es un alimento falso. Por eso tenemos que predicar y enseñar con el ejemplo. Cuando vamos a enseñar, tiene que ser con el ejemplo. Alabado sea el nombre del Señor y dar ese alimento con el ejemplo. Entonces, cuando el Señor nos habla aquí de subsecuente a esa parte de apacentar la grey, el Señor, quiero que vayamos a 1 Tesalonicenses, pero no se olvide el texto base, es ese 1 de Pedro. En el capítulo 2, en el verso 7, quiero que veamos ahí, en 1 Tesalonicenses, verso 2, capítulo 2, verso 7. El punto que sigue en ese versículo dice, apacentad la grey de Dios que está entre vosotros, y sigue como punto siguiente, cuidando de ella. Cuidando de ella. Gloria al Señor. 2:7. Alabado sea el nombre de Jesús. ¿Cuánto alaban al Señor, hermano? Antes fuimos tiernos entre vosotros, como la nodriza que cuida con ternura a sus propios hijos. Tan grande nuestro afecto por vosotros, que hubiéramos querido entregaros no solo el evangelio de Dios, sino también nuestras propias vidas, porque habéis llegado a sernos muy queridos. Cuidando de lo que Dios nos ha confiado. Tenemos que cuidar de lo que el Señor nos ha confiado y vemos la manera de cómo el apóstol habla, gloria al Señor, de la ternura que tiene una nodriza. Gloria al Señor, la ternura, dice aquí, gloria al Señor, ese afecto como tiene una nodriza para cuidar. Amén. Con que cuida, dice, con ternura a sus propios hijos. Esto no es cuestión, gloria al Señor, de que yo crecí en un hogar donde no había amor. Porque esas excusas en el cristianismo ya no existen. Tenemos que aprender a amar. Tenemos que aprender a demostrar nuestro amor. Si nosotros siempre vamos a estar con esa carga de decir, no es que a mí nadie me dio amor, y es así, no, yo soy así porque nadie me enseñó amor, entonces ya estamos en Cristo. Ya el Señor nos ha enseñado de cómo podemos demostrar ese amor. Entonces vemos la expresión de ese apóstol, el Señor, ese afecto, amén, por los fieles, por los que tiene a su cuidado. Alabado sea el nombre de Cristo, de la ternura. O sea, hace una comparación de la ternura de cómo una nodriza cuida a sus propios hijos. Entonces, cuando tenemos esa comparación, amén, de ese cuidado, de esa delicadeza, gloria al Señor, de que usted, gloria al Señor, va a estar pendiente de esa oveja, de ese hijo. Alabado sea el nombre de Cristo. Gloria al Señor. ¿Cuánto alaban al Señor? Es importantísimo porque dice, gloria al Señor, que debemos cuidar. Amén. Cuidar de aquello que Dios ha puesto, gloria al Señor, en nuestras manos. Alabado sea el nombre de Jesús. Entonces, la iglesia necesita a su líder. Amén. Necesita que su líder le alimente.
La iglesia necesita de su líder. La iglesia necesita de un líder. En el hogar se necesita un líder. Siempre en la casa hay uno más fuerte que otro. Siempre habrá, ya sea la esposa o el esposo. Pero hay momentos que también mutuamente se necesitan tener ánimo. Alabado al nombre de Jesús. ¿Cuánto alaban al Señor? Si usted nota, hermanos, cuando en el libro de Génesis habla de algo que el Señor sacó a la mujer, dice la costilla de Adán, pero algo que debemos analizar y analizar y analizar es, gloria al Señor, de que esa mujer que nació de la costilla de Adán fue para ser su ayuda. O sea que ella, gloria al Señor, iba a ser la ayuda, pero el deber de cuidarla, ¿quién era? Era del varón. ¿Cuánto alaban al Señor? Si usted nota en la Biblia, gloria al Señor, dice: marido, amad a vuestras mujeres. Pero a la mujer le dice: mujeres, sométanse a sus maridos. Pero el Señor, ¿por qué le dice al varón: ama a tu mujer? Está diciendo: cuídala. ¿Cuánto alaban al Señor? Es tremendo, ¿no? El Señor, alabados al nombre de Cristo, las expresiones que da la palabra, hermanos, ¿no? El Señor, porque es ahí, recordemos cuando a Cristo, hermanos, le metieron la lanza y salió agua, alabados al nombre de Cristo. Ahí nació, hermano, ya la iglesia. Nosotros, el Señor, debemos ser bien cuidadas, alabados al nombre del Señor, la iglesia de Cristo. ¿Cuánto alaban al Señor? A su nombre. Entonces nosotros como iglesia necesitamos a nuestro líder. ¿Pero el Señor para qué? Para que ese líder cuide y alimente a la iglesia. Es importante. El hijo necesita, por el Señor, amén, de ese padre, pero ese padre tiene que cuidar y alimentar a ese hijo. Porque dice que el que no provee para los suyos ha negado la fe. El proveedor principal del hogar es el padre. ¿Cuánto alaban al Señor? Entonces la iglesia necesita a su líder, el Señor. Los hijos necesitan de sus padres. El esposo, el Señor, amén, cuida a la esposa cuida al esposo. La iglesia también debe cuidar al pastor. Eso, hermanos, es algo mutuo. Gloria al Señor, es algo, gloria al Señor, que nos habla del amor fraternal. Alabado sea el nombre del Señor. Yo cuido a mi esposo me cuida a mí. Gloria al Señor, cuidamos a nuestros hijos. También nuestros hijos deben cuidarnos a nosotros en un futuro. Alabado sea el nombre del Señor. Es así, amados hermanos. Tenemos que cuidar aquello que Dios ha puesto a nuestro cargo. Por eso dice que la palabra cuidar es ocuparse de una persona. Gloria al Señor, amén. Cuidar es dar atención. Porque muchas veces hay personas que dicen: no, por eso vamos a estar viendo más allá. Gloria al Señor, no quieren cuidar. Por ejemplo, si aquí nos ponemos en la iglesia, muy pocos quieren cuidar niños. Aleluya. Silencio. Muy pocos. Porque no tienen ese amor por los niños. Porque cuando tenemos ese amor por el Señor, podemos hacer todo para la gloria del Señor. No es que los niños son muy traviesos y que los niños no hacen caso, gloria al Señor. Pero ¿por qué unos pueden y otros no pueden cuidar niños? Porque otros tienen la capacidad, gloria al Señor. ¿Por qué? Porque tienen esa ternura para poder darle la atención necesaria a esas criaturas que tanto lo necesitan. Alabado sea el nombre del Señor. Por eso cuidar requiere algún tipo de atención o asistencia. Cuidar es estar pendiente de las necesidades.
No es solamente venir a pararse aquí a predicar, no. Estar pendiente de las necesidades, gloria al Señor, no solo del pueblo, sino de la obra del Señor. No es tarea fácil, hermanos. Eso es un rompecabezas que hasta pastores les ha dado derrame. Porque cuidar de la grey del Señor, hasta algunos estamos quedando sin cabello, porque es una tarea fuerte. Muchas veces se nos va el sueño, hermanos, en la noche de pensar, de analizar, alabanza al nombre de Cristo, cómo podemos hacer, cómo podemos mejorar esto, el Señor, porque prestar atención a algo. Es como cuando un niño se enferma, no los dos padres van a estar vigilados, siempre hay uno que le presta mayor atención. Siempre va a haber uno, sea la madre o sea el padre. Pero cuidar es estar pendiente de las necesidades de una persona y proporcionar lo que necesita. Quizás necesita un consejo, quizás necesita una ayuda. Quizás cuando el niño está llorando necesita un cambio de pañal. Quizás se quemó, quizás le está picando un bichito en el cuerpo. Hay que atenderle. No podemos decir siga llorando ahí. No, hermanos, cuidar es proporcionar lo necesario para que esa persona que está a nuestro cuidado esté bien. Esté bien. Cuidar es estar vigilante para que no suceda nada malo al que está a nuestro cuidado. Por eso cuando vemos que suceden ciertos accidentes, por el Señor, amén, ciertos accidentes que son accidentes por descuido, porque no lo estaban cuidando. ¿Cómo es posible, gloria al Señor, que ustedes están viendo, gloria al Señor, pueden ver situaciones donde quizás algo sucedió, amén, donde se miró algo, gloria al Señor, que no fue correcto? ¿Cuánto alaban al Señor? Se golpeó, amén. Algo le sucedió, gloria al Señor, a la persona por puro descuido. Y uno dice, ¿dónde estaba la madre? ¿Dónde estaba el padre? ¿Dónde estaba? ¿Por qué sucedió lo que sucedió? ¿Dónde estaba el que estaba cuidando a ese niño? ¿Dónde estaba el que estaba cuidando a esa criatura? Porque cuidar es estar vigilante. Vigilante. Usted ve la escena en el Antiguo Testamento, aquella mujer que, gloria al Señor, estaban durmiendo dos con los bebés y una, gloria al Señor, de ellas se acostó encima. Hermano, yo no entiendo cómo una mujer puede tener un sueño tan pesado para ahogar a su bebé. Yo sé lo que es dar pecho porque a los 4 hijos que Dios me dio, a todos le di pecho, alabado sea el nombre del Señor. A todos. Y ahí me acostaba con ellos en la cama, hermano, y quedaba dormida, pero gracias a Dios nunca pasó nada. Pero cualquier movimiento uno está ahí, gloria al Señor. Y uno no le cabe en la cabeza cómo es posible que hay mujeres que han ahogado a sus hijos. Eso sucedió en la Biblia, hay un caso en la Biblia. Y hay casos muy a menudo en el mundo de que se cuestan encima de su bebé y lo ahogaron. No entiendo qué tienen, como dice, tienen sueño de boa, como decía mi papá. Porque no estaban atentos, no estaban vigilando a esa criatura, no estaban vigilando, no estaban pendientes. ¿Cuánto alaban al Señor de ese bebé? O gloria al Señor, ¿por qué sucedió eso? Porque la cuidar es estar vigilante, gloria al Señor, para evitar algún mal, para evitar algún mal. Hace poco alguien me contó que yo no sé si estaban jugando los papás ahí, gloria al Señor, sus cartas, y el niño, hermanos, había un perro de esos Doberman y por andar ahí en la postadera descuidaron al niño y lo mordió porque no estaban cuidando. Usted puede, por eso usted tiene que saber a quién usted le da a su hijo, a su hija a cuidar, porque hay personas que no saben cuidar. Ahí están con el teléfono 24/7. No, la leche se la dan, hermanos, quizás está dañada. No están cuidando y el niño se enfermó porque la leche se la dieron podrida. No estaban cuidando a nadie, estaban solo pendientes del dinero
y del teléfono. ¿Cuánto alaban al Señor? Entonces, ese cuidado que nos habla aquí conlleva esfuerzo. Por eso ser pastor, ser líder, conlleva esfuerzo, porque ese cuidado muchas veces, la mayoría, hermanos, va a conllevar, gloria al Señor, esfuerzo que nos hará renunciar a muchas cosas. Tenemos que renunciar, gloria al Señor, implica cambios drásticos. De repente vamos a tener que cambiar algo de repente por causa de una necesidad en la iglesia. Eso es cuidar. De repente surgió, gloria al Señor, algo, y cuando uno está pendiente de las cosas, quiere cuidar, gloria al Señor, las cosas, a veces hay cambios drásticos. Pero por eso un verdadero líder y ministro sabe que es así. Por tal de cuidar las cosas, gloria al Señor, y que las cosas marchen bien, alabanza al nombre de Cristo, y que no pase algo malo, gloria al Señor, tenemos que reaccionar y muchas veces renunciar a planes personales con tal de hacer lo que Dios nos manda hacer. Por eso ser líder, gloria al Señor, no es cualquiera, porque eso requiere esfuerzo, requiere renunciar, gloria al Señor, a muchas cosas. Hay cambios drásticos, de repente nos pueden llamar, gloria al Señor, y decirnos algo. Así es. ¿Cuánto alaban al Señor? Quiero que volvamos a Primera de Pedro, que hablamos de cuidar. Y cuando nosotros decimos, gloria al Señor, que estamos cuidando a nuestros hijos, que estamos cuidando, gloria al Señor, a la grey del Señor, amén, eso tenemos que estar prestando atención de todo lo que está ocurriendo. Alabado sea el nombre de Jesús. Dice aquí, cuidando de ella, no por fuerza. Y cuando yo estudiaba esa parte, yo me pongo a analizar de los no de Dios. Cuidando de ella, no por fuerza. No, tengo que hacerlo porque soy su mamá. ¿Qué más me queda? Tengo que hacerlo porque ya soy el pastor, soy el líder. Tengo que hacerlo, ¿qué más me queda? Gloria al Señor. Cuando analizamos esa palabra no por fuerza, es cuando usted está cuidando algo hipócritamente, con hipocresía. Gloria al Señor. ¿Cuánto alaban al Señor? Cuando se está cuidando algo, gloria al Señor, no por fuerza, gloria al Señor, dice la palabra, cuando se está haciendo así como a la fuerza, es cuando usted está haciendo las cosas, amén, de una manera desinteresada. Usted está ahí, pero no tiene interés de hacer las cosas, de cuidar, gloria al Señor, amén, de ser vigilante. Ay, mira, ya veo que se metió algo ahí y usted está desinteresado, no le importó, no le interesó, gloria al Señor, no está pendiente, alabanza al nombre de Cristo. ¿Por qué? Dice, no por fuerza, gloria al Señor, no por fuerza. No como de una manera así como obligatoria. Porque nadie nos obliga a servir a Dios. Cuando usted está sirviendo a Dios así como obligado, usted lo está haciendo a la fuerza. Y ahí no hay fruto de parte del Señor. Alabado sea el nombre de Cristo. Que si Dios se puso a cuidar aquí, te puso a cuidar allá, te puso a cuidar esto, te puso a cuidar aquello, gloria al Señor. La palabra me dice que no debemos hacerlo por obligación. O así como forzado, a la brava, gloria al Señor. Bueno, no tengo otra cosa que hacer, voy a hacerlo porque tengo que hacerlo. Es como cuando un padre cuida a su hijo, una madre que lo está haciendo. Los niños sienten cuando usted no quiere atenderles. Cuando usted no quiere, gloria al Señor, estar tomando su rol de madre o de padre. Gloria al Señor, no está dispuesto, gloria al Señor. Amén. Por eso, gloria al Señor, vemos situaciones muchas veces. Amén, situaciones, gloria al Señor, tristes. Alabado sea el nombre de Cristo. Por eso dice, no por fuerza. No cuidemos, gloria al Señor, las cosas que Dios nos ha dado. Gloria al Señor, no así por fuerza, gloria al Señor. Yo leía en 1 Timoteo 6:2 dice, y los que tienen amos creyentes,
no los tengan en menos, porque muchas veces hay creyentes que el jefe es otro creyente. Y aquí nos da un consejo, la palabra dice que los que tienen amos creyentes no los tengan en menos por ser hermanos, sino sírvanles mejor. Porque muchas veces cuando hay un hermano que es jefe y el hermano es empleado, no le quiere servir bien. Lo sirve así como a la media, sirviéndole a media, sirviéndole porque tiene que hacerlo. Alabado sea el nombre de Cristo. Y no es así, hermanos. Si Dios ha puesto algo a nuestro cuidado, gloria al Señor, tenemos que servir a esas personas, gloria al Señor, no de una manera desinteresada. Por eso ustedes ven hoy en día, gloria al Señor, cuando notamos, yo tengo un gran peso por los niños, un gran peso, gloria al Señor, por los jóvenes. Una carga profunda, hermanos, porque hoy lo que se está haciendo es entretener tanto a la niñez como a la juventud, hermanos. Porque hacen las cosas simplemente por hacerlas. Alabado sea el nombre de Cristo. Y yo necesito que hagamos las cosas con más interés. Con más interés. Las cosas que Dios ha puesto a nuestro cuidado, el Señor. Por eso vemos aquí que hay personas que pueden tener amos creyentes. Y dice que no lo tengan en menos por ser hermanos, sino sírvanles mejor, por cuanto son creyentes y amados los que se benefician de su buen servicio. Y lo que me impacta cuando termina el apóstol dice, esto enseña y exhorta. Tenemos que enseñar esto y exhortar, corregir, gloria al Señor, las deficiencias en ese área. Porque por ser mi hermano voy a faltar. Por ser mi hermano que me dé cheque adelantado. Por ser mi hermano me voy a abusar. ¿Cuánto alaban al Señor? No es así. Entonces es importante notar aquí que cuando el Señor nos dice cuidando de ella no por fuerza, no con hipocresía, no de una manera desinteresada, como que no hay interés, hermanos. Gloria al Señor, sino voluntariamente. De una manera voluntaria. Gloria al Señor, sirviendo a las personas que Dios ha puesto a nuestro cargo, servirles voluntariamente. No estamos, gloria al Señor, esperando nada. Por eso hay personas que cuando están, gloria al Señor, tratándole al Señor de que supuestamente Dios les llamó y tanta cosa, pero no están sirviendo a Dios voluntariamente. Gloria al Señor, no están sirviendo al Señor de manera voluntaria. Entonces dice aquí también, no por ganar, hay otro no aquí, no por ganancia deshonesta. Amén, no por ganancia deshonesta. O sea, ¿qué quiere decir eso? No podemos estar cuidando lo que Dios nos ha puesto por un interés personal. No es que los pastores tienen dinero y tienen buen carro del Señor. No, no por un interés personal o no por ganar una posición para que me vean y para que me aplaudan. No, que me gane el cariño como lo hizo Absalón. Se ganó el corazón del pueblo. Se ponía a la entrada, hermanos, y comenzaba el Señor a ganarse poco a poco el corazón del pueblo hasta que le dio el golpe de estado a su propio padre David. Se ganó el corazón del pueblo. Hay personas que trabajan así. Con el Señor, hay personas que sirven a Dios por un interés. Por eso usted tiene que saber detectar los divisores, saber detectar quién tiene un corazón lleno de discordia, hermanos, que viene con la intención de dañar, de arruinar, gloria al Señor, lo que Dios ha hecho, de lo que Dios, gloria al Señor, está haciendo. Tenemos que estar pendientes
No lo digo yo y no sea tan sentimental. La Biblia dice que hay que apartarse de todo aquel que fomenta discordia y divisiones. No lo digo yo, lo dice la palabra. Si usted sabe que hay alguien enfermo, hermanos, gloria al Señor, que tiene, gloria al Señor, su corazón enfermo, que todo le molesta, que todo le causa amargura, que todo, gloria al Señor, no está de acuerdo. Hay que tener mucho cuidado con esos síntomas. Tenemos por eso que estar pendientes y alertas. Estar alertas, alertas, alertas. Si alguien está en lo correcto, abogado tenemos para con Dios. Usted no es abogado. El abogado se llama Jesucristo. Es Jesucristo nuestro abogado. Cuando usted se está metiendo con el Señor en pleitos ajenos, deje que el Señor haga lo que tenga que hacer. Él es perfecto, hermanos. Pero hay personas que hoy en día están sirviendo a Dios simplemente por ganancias deshonestas. Porque están solo pensando en lo material o pensando en los privilegios, pensando, gloria al Señor, ganarme el corazón de alguien, gloria al Señor. No está correcto. Dice que hay que servirle voluntariamente y no por ganancia deshonesta. Así eran los fariseos, así eran los escribas, y el Señor les llamó hipócritas. Dice, tengamos cuidado, le dijo a los discípulos. En el capítulo 12, verso 1 de Lucas dice, tengan cuidado con la levadura de los fariseos, que son hipócritas. Ellos no estaban preocupados por la salvación de nadie. Ellos no estaban preocupados por la salvación de nadie. Una de las cosas que yo he estado meditando en estos días, hermanos, y he estado analizando, que tenemos que hoy más que nunca orar para que la persona que se siente en esa silla realmente se vea que haya nacido de nuevo. Porque hay mucha gente que por eso da pleitos, porque nunca nacieron de nuevo. El que no nace del agua y del Espíritu no puede ver el reino de los cielos. La palabra, hermano, declara tantas verdades. Puede ser hasta pastor y nunca nació de nuevo, hermanos. ¿Por qué dice la pastora eso? Porque la palabra me dice a mí que un día dirán, en tu nombre hicimos esto, en tu nombre hicimos aquello. Y el Señor va a decir, apartaos de mí, no os conozco. Porque no eran instrumentos de Dios. Porque los golpes los da el enemigo desde adentro. Por eso dice la palabra que el juicio empieza desde la casa. Y hay que tener revelación, hay que tener discernimiento de espíritu, hermano, de saber si hay un corazón recto, si hay corazones rectos en la congregación, si hay rectitud en la vida de los que están sentados en las sillas. Hay que estar alerta. Que si un hermano viene con el Señor a primer culto ya está pidiendo dinero. Hay gente, hermano, tan sencilla, hermano. Vienen con el interés de ¿qué? Gloria al Señor, con el interés de lucrarse. Hace poco alguien se comunicó con nosotros y nos mandó, gloria al Señor, amén, un pastor. Usted está más cerca, me dice, en Cleveland. Mi esposo contactó a la persona, dice, aquí está el teléfono. Creo que usted le puede dar seguimiento. Mi esposo, gloria al Señor, le mandó un mensaje, después le mandó al hermano Saro que está en Cleveland, gloria al Señor. Y el único interés de esta persona era el dinero. No preguntó ni por la iglesia, no preguntó ni por los cultos. Más bien estaba diciendo que si le podían dar el pasaje para irse para su tal estado. ¿Usted sabe cómo está el mundo hoy en día? Solo quería la ayuda monetaria. ¿Cuántos líderes hoy en día solo piensan en llenarse su bolsillo? Y diciendo, si das más, Dios te da más. Y están siempre con el mismo sermón de que si das más, Dios te da más. Da más y Dios te da más. Recuerda, y vamos a llegar ahí, el que siembra escasamente,
segará escasamente. Da más, hermanito. Si tú amas a tu pastor, ya vi un carrito por ahí, cuesta tanto, y endeudan a la iglesia. Y es, hermanos, triste que muchos sirven a Dios y quieren ser ministros y líderes para ser, oh Señor, personas que ganen cosas deshonestamente, hermanos. Quieren ganar dinero, oh Señor, de una manera deshonesta. Cuando vemos también, oh Señor, dice que no por ganancia deshonesta, sino con ánimo, con ánimo. Wow, aquí tengo estos niños, son tremendos. Pero vamos a ver qué hacemos con ellos. Porque cuando estamos sirviendo al Señor debemos hacerlo con ánimo. Hacerlo con ánimo. Por eso dice aquí, haciéndolo el Señor, dice con ánimo pronto. Sea que recibamos algo, no, hermanos, todo lo recibimos del Señor. No esperemos aplausos de nadie. Gloria al Señor, elogio de nadie. Gloria al Señor. Realizar nuestra tarea con ánimo, con pasión, con entrega. Gloria al Señor. Que usted diga, wow, tengo solamente 5 niños. Tengo solo, gloria al Señor, 5 damas, 5 jóvenes. Que usted trabaje con entusiasmo, que usted trabaje con alegría, hermano, con ánimo. Ánimo con esos caballeros, ánimo, gloria al Señor, con esa iglesia. Dice que siempre algo, hermanos, que caracteriza al ministro y al líder es que es un animador. Una animadora. ¿Cuánto alaban al Señor? Que no, hermanos, ve las barreras. Ella ve más allá. El líder mira más allá. Y siempre están en ánimo de que Dios va a hacer algo. Dios va a hacer algo. ¿Cuánto alaban al Señor? Por eso dice que guía al rebaño con entusiasmo. Guía, ese líder va a guiar a ese rebaño con entusiasmo. Sea el grupo que tenga a su lado, ¿cuánto alaban al Señor? Con entusiasmo. Que ese padre diga, wow, está nevando, pero nos ponemos la chaqueta y nos vamos para el culto. Pero qué diferente es cuando, ay, no, es que está muy frío. Mejor querémoslo porque se puede enfermar. Una de las cosas que yo he aprendido en ese camino, y nos han enseñado que usted tiene que dejar sentimentalismo a un lado. Si usted se vuelve sentimental por cualquier cosita. Yo he tenido que levantar a mis hijos, ya están creciendo, dormidos para venir a la iglesia. Ahí los he tenido que levantar, dormidos. Yo tengo un compromiso con mi esposo en la iglesia. Por eso vemos que el líder verdadero tiene un entusiasmo de que tiene una responsabilidad de guiar a ese grupo, de guiarlo al Señor, pero tiene que guiarlo con alegría, con entusiasmo. Por eso cuando se habla de la confraternidad de gloria al Señor, el primer animado debe ser el líder. Cuando se habla de convención, el primero debe ser nosotros, hermanos. El primero debe ser mami y papi para ir allá, alabado sea el nombre del Señor. Pero si no hay entusiasmo en el hogar, no hay entusiasmo en el líder, no hay entusiasmo en el ministro, entonces ¿quién va a animar a quién? Qué lindo que Dios siempre tiene personas que animan. Gloria al Señor. Una de las cosas que quiero enfocarme, cuando habla en el versículo 3, otro no. No por ganancia deshonesta, sino con ánimo pronto. Pero dice en el verso 3, no como teniendo señorío sobre los que están a vuestro cuidado, sino siendo ejemplos de la grey. No teniendo señorío. ¿Usted sabe quién es el único que le corresponde el señorío? A Cristo, el Kyrios, el amo.
el supremo, el soberano. Él es el que merece el señorío. Gloria al Señor. ¿Cuánto alaban al Señor? Por eso dice, no como teniendo señorío. O sea, dominar a ese grupo, a mi antojo. Dominar, que la esposa domine al esposo. ¿Usted sabía que eso es una obra de la carne? ¿Usted sabe que los hechiceros dominan a las personas? Esto es algo espiritual. Cuando alguien quiere dominar, por detrás está la obra, hermanos, de adivinación, de hechicería. Y eso hay que tener mucho cuidado. Cuando algo domina a alguien, hay algo raro. Cuando no es el Espíritu Santo de Dios, hay algo que no está bien. ¿Cuánto alaban al Señor? ¿Cuánto alaban al Señor, hermanos? Porque el único señorío es Cristo. Por el Señor, por eso les hablé que Jesucristo es aquel que manda. Él da órdenes e instrucciones que deben ser obedecidas. ¿Cuánto alaban al Señor? Pero cuando hay señorío, amén, como la persona se enseñorea, como dice la palabra, por el Señor, hay tres cosas que yo analizaba escuchando una enseñanza, porque estoy hablando de lo que uno analiza. Hay, gloria al Señor, tres cosas que suceden cuando una persona se enseñorea, ya sea en el hogar, ya sea en la iglesia. ¿Cuánto alaban al Señor? Hay tres cosas que hay que tener cuidado. Cuando hay manipulación. Cuando hay manipulación. Cuando se trata de controlar a las personas. Hay personas que siguen al hombre, no están siguiendo al Señor de señores, porque están siendo controladas por un poder que no es el Espíritu Santo. Están siendo manipuladas. ¿No es, Señor? Entonces recordemos que ese grupo, esa congregación, no es de los pastores. No es del pastor. El Señor, el dueño y amo es Jesucristo. Él es el pastor de pastores. Entonces, pero cuando hay, hermanos, señorío, cuando se quiere manipular, cuando se quiere, el Señor, dominar a ese grupo, ya ahí vamos mal. Ahí está actuando otro poder que no es el Espíritu Santo. Cuando aquel esposo manipula a la esposa, cuando aquella esposa manipula al esposo, cuando aquel padre manipula a su hijo, porque ustedes ven hoy en día ese demonio, hermano, de manipulación, gloria al Señor, amén, de manipulación. Cuando vemos, hermanos, que hay abusos en los hogares, hay abuso. El padre abusa de la hija. Y le dice, no es que si yo te quiero demostrar mi amor, ese es un poder diabólico. ¿Ustedes han visto la noticia? ¿Cuántos disque sacerdotes? ¿Cuántos disque el Señor, hijo de Dios, pero del diablo? Manipulaban a niños inocentes, aleluya, para hacer sus cosas diabólicas y perversas. Porque eso es enseñorearse de las personas que Dios ha puesto a nuestro cuidado. No, hermana, si usted, el Señor, me quiere, tiene que darme un abrazo. El pastor pide abrazo a la hermana. El pastor, el Señor, pide, el Señor, el abrazo de oso. Y después va pidiendo el beso. Y después va pidiendo la dirección. Y después va pidiendo que la lleven al hotel. Eso es manipulación. Es una obra satánica, es una obra diabólica, gloria al Señor. Así no trabaja el Espíritu Santo. Entonces, a veces hay congregaciones que están siendo manipuladas, que están siendo intimidadas
y están siendo dominadas por un poder que no es el Espíritu Santo. Y tenemos que tener cuidado de estas cosas. Por eso hay tanto daño hoy en día, hermano. Gloria al Señor, tratar de controlar a las personas, gloria al Señor, no por medio del Espíritu Santo, es una obra de la carne, una obra, gloria al Señor, maligna. Porque manipular es cuando usted, gloria al Señor, con una persona, gloria al Señor, amén, se realizan para gobernar, para beneficio propio, para beneficio personal. Cuando una persona manipula, se efectúa en engaño, en abuso, gloria al Señor, como les dije, de líderes que se aprovechan de niños y mujeres, que se han aprovechado. Hoy en día, hermanos, ni en algunos padres se puede confiar. Uno ve unas noticias tan tristes. Padre violaba a su hija por 8 años y así, hermanos. ¿Por qué, gloria al Señor? Porque con manipulación, gloria al Señor, con engaño, gloria al Señor, realizaba ciertas cosas para conseguir su objetivo. Otra cosa es cuando hay intimidación en el pueblo. Amén. Causar, infundir miedo. Cuando usted infunde miedo a su hijo, a la iglesia, usted está intimidando a su nombre. Hay una intimidación como le sucedió a Nehemías. Estoy corriendo, hermanos. Gloria al Señor. Cuando estos Zambalá, estos árabes, Tobías, gloria al Señor, trataron de intimidarles, de infundir miedo para que no siguieran haciendo la obra de Dios, para que no siguieran realizando la obra del Señor. Entonces, cuando la persona intimida es para que se haga lo que le place. ¿Cuánto alaban al Señor? Entonces, en medio del pueblo de Dios no pueden haber obispos así. Amén. Que trabajan, gloria al Señor, infundiendo miedo al pueblo. Gloria al Señor, infundiendo miedo a la iglesia, infundiendo miedo al grupo. Gloria al Señor. No, hermanos. Eso es intimidación. Gloria al Señor. Y también otra cosa es dominar. Que tener, amén, esa persona siempre bajo su poder. Bajo su poder. Gloria al Señor, tener a esa vida siempre bajo su poder, dominarla, hermano, a su antojo. Hay hombres que dominan a su esposa a su antojo. Hay esposas que dominan a su esposo a su antojo, y eso no es así, hermanos. Es algo diabólico. Se lo digo, gloria al Señor, en esa noche, cuando usted, gloria al Señor, tiene ese poder de estar dominando como un títere a algo o a alguien, eso no proviene del Señor. Eso no proviene, gloria al Señor. Hay que tener mucho cuidado. Si es la guianza del Espíritu Santo, ¿cuánto alaban al Señor? Que va guiando las cosas, que usted puede mandar a alguien a realizar cierta tarea, va a haber bendición. Pero si es bajo la obra de la carne, bajo tu autoridad, porque tienes una autoridad, gloria al Señor, hay que tener mucho cuidado, hermanos, porque así se enseñoreaban los escribas. Gloria al Señor, se enseñoreaban de las personas, abusaban, abuso de autoridad. A veces hay abuso de autoridad, hermano, gloria al Señor, amén, en las congregaciones. Hay abuso de autoridad en los hogares muchas veces. Una ocasión, gloria al Señor, para terminar, escuchaba, gloria al Señor, de que muchas veces hasta cuando están casados, la mamá sigue dominando al hijo. Porque hay mamás que son dominantes, que son buenas para dominar al hijo, y ahí se meten en el matrimonio. Gloria al Señor, no es que ella me cocinó mal o que me cocinó, y ahí comienza, bueno, hijo, usted sabe, vente a comer acá. Y hay, hermanos, situaciones, hermanos, que aún pueden tener años de casado y aquella madre domina al hijo todavía.
Eso no es así. Amén. No, es que necesito $5,000 y ese hijo vea a ciegas. Hay un poder raro ahí. A su nombre. Hay un poder extraño. Gloria al Señor. Por eso aquí nos habla que no podemos tener señorío sobre los que están a vuestro cuidado, sino siendo ejemplos de la grey. ¿Cómo? Si nosotros hablamos de trabajo, los primeros en trabajar somos nosotros. En primeros en orar somos nosotros. Los primeros en ayunar somos nosotros. Los primeros en ser ejemplos debemos ser nosotros. Gloria al Señor. Y habla de eso, gloria al Señor. Siendo ejemplos. Siendo ejemplo esa madre de ese hijo. Siendo ejemplo ese padre de ese hijo. En el hogar. Esto habla mucho más, hermano. Gloria al Señor. Pudiéramos referir más en esa noche. Gloria al Señor. Vamos a dejarlo hasta ahí. Alabados al nombre de Cristo. Y vamos a darle gracias al Señor por su palabra. Gloria al Señor en esta preciosa hora. Padre, en esta preciosa noche, Dios mío, gracias te damos, Señor, por tu gran amor, por tu presencia. Gracias, Señor, por ese pueblo hermoso, por cada hermano que se cita en ese lugar. Gracias por esa palabra, Señor, esperando que no regrese vacía, Señor, sino que cada uno pongamos por obra, mi Rey precioso, lo que hemos escuchado, Señor. Guarda de esos corazones, Señor, de no hacer tropezar a nadie, Padre, sino, Señor, ser ejemplos cada día, Señor, de nuestros hermanos, de ser ejemplos con otros, Señor. Padre, en el nombre de Jesús, bendice a aquellos que subieron en las redes. Señor, guarda a los que vamos a salir de ese lugar, Señor. Protégenos, líbranos de todo mal, de toda fuerza del enemigo, Señor. Padre, en el nombre de Jesús. Amén y amén.